En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invite y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover. Hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Este es su hermano en Cristo y amigo Jason Grover, desde la isla del Cordero. Puerto Rico es conocida así ya que en nuestro escudo nacional se encuentra un cordero reposando sobre una Biblia, y es el escudo nacional más antiguo de todas las Américas. Eso es como dato histórico de aquí, de mi país, de Puerto Rico. Les damos una vez más la más cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan o escucharán el programa en otro momento. Este es su programa, El Deseado de Todas las Naciones. Es mi intención en lo personal y de esta su emisora Canal Palabra Viva, y se los digo de todo corazón, dar a conocer aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Dar a conocer su evangelio y exaltar su nombre sobre todas las cosas. Gloria, honra y honor a aquel que solo la merece, Cristo Jesús, por el cual tenemos redención, vida eterna y perdón de pecado, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay una urgencia y es extrema predicar este evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Y es urgente y es inevitable dar a conocer que hay un Salvador, que ya lo proveyó todo, pero todo lo necesario para reconciliarnos con Dios el Padre. ¿Cómo no adorarle? Y no solo adorarle, sino adorarle, servirle y honrarlo como solo Él se merece, a su manera y con corazones sinceros. Vamos a pasarle una oración, presentándole a Dios todo lo que expongamos aquí, exponiendo en esta exposición. Presentémosle en nuestras vidas que Dios habla a través de su palabra, y ciertamente siempre Dios lo hace. Y que habla nuestras vidas también, que podamos escuchar su voz a través de la misma palabra, rogándole a Dios, que abra nuestros corazones y entendimientos. En especial aquellos que nos escuchan que todavía no se han puesto en cuenta o a cuentas con Dios, arrepintiéndose de sus pecados. Yo espero que esta prédica, esta exhortación, Dios la utilice para abrir tus ojos espirituales y ver tu naturaleza caída y la necesidad que teníamos y tenemos de Cristo Jesús. También les pido que de una vez oremos confesando cada uno de nosotros nuestros pecados, y de la misma manera disponiendo nuestros corazones a recibir su perdón, para así poder venir con corazones limpios, mente clara, en paz con Dios. Si todavía no sabes si eres salvo, confiésale a Cristo tus pecados. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y yo te garantizo que tu oración va a ser escuchada. Hoy vamos a hacerlo distinto. Vamos a leer los versículos bíblicos que nos comprueban que nuestra oración de confesión de pecado va a ser y ya ha sido escuchada. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice:
si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, humillémonos, hermanos, oremos, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Él nos va a escuchar desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante su presencia, mi Señor amado. Oh, mi Dios, reconociendo, mi Dios, que usted es el creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que en él hay, mi Señor amado. Y que verdaderamente usted es el dador de la vida, mi Señor amado. Como dije al comienzo del programa, mi Señor, queremos exaltar y glorificar su nombre sobre todas las cosas, mi Señor amado. Que podamos ver, mi Dios amado, la necesidad que teníamos y que tenemos de Cristo cada día en nuestras vidas, mi Señor. Padre Santo, sea hablando a nuestras vidas, sea hablando a nuestros corazones, mi Señor amado. Y que mientras recibimos esta palabra, mi Señor amado, nuestros corazones se pronuncien en acciones de gracia, mi Dios amado. Perdone nuestros pecados, mi Dios. Porque ciertamente este es el tema de hoy, sobre el pecado. Perdone las cosas que hicimos que no debimos de haber hecho. Y que las hicimos aún sabiendo que estaban mal, mi Dios amado. Y perdona todo aquello que pudimos haber hecho y no lo hicimos, mi Señor amado. Todos los malos pensamientos, mi Señor amado. Todo aquello que no le agradó, que usted vio en nuestras vidas, mi Dios. Y que nosotros mismos hemos podido ver, mi Dios, que no fueron de su agrado, mi Dios. Que contristan al Espíritu Santo que mora en nosotros, mi Dios. Perdónenos, mi Dios, de corazón. Le rogamos, le suplicamos su perdón, sabiendo, mi Dios, que usted nos ha de perdonar y que ya hemos sido perdonados. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios amado. Amén, mi Señor amado. Y amén. Mis hermanos, miren, el tema de hoy es las consecuencias del pecado. Es el pecado, pero vamos a ver más en definitiva las consecuencias del pecado. ¿Sabías tú o sabemos o si no recordémonos que a través de toda la Biblia la paga del pecado siempre ha sido la muerte? Génesis 2, 15 y 16 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Pongamos atención, mis hermanos, a los versículos que estoy leyendo, porque ellos van a ser explicados más adelante, ¿ok? Si tienen un papel, como siempre digo, anótenlo. Romanos 6, del 22 al 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el regalo de Dios? Gratuito. No nos los tenemos que ganar, es dado por Dios a nosotros a través de Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte por Adán, el primer Adán, el que pecó allá en el huerto del Edén. Y vida por Cristo. Romanos 5:12. Vida por Cristo, el primer Adán de la tierra, el segundo Adán, Cristo Jesús del cielo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y todos heredamos esa naturaleza pecaminosa, y por consiguiente todos heredamos la muerte física, pero no necesariamente tenemos que heredar la muerte espiritual. Por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El Señor añada bendición a su palabra. Tengo unas preguntas para que vayamos reflexionando. Entro al tema de lleno porque el tiempo es limitado. Y para evitar el dar vueltas en círculo, preguntas a reflexionar mientras escuchamos una alabanza. ¿Verdaderamente creemos que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios?
Entendemos verdaderamente contra quién es que nosotros pecamos. ¿Trae consecuencias el pecado? Sí, sabemos que trae consecuencias y vamos a ver qué tan grandes consecuencias trae. Y si las trae, sabemos a ciencia cierta cuáles serán. ¿Qué podemos hacer para solucionar el pecado de nuestras vidas? Meditemos en estas preguntas mientras adoramos al Señor con una alabanza, todos juntos, todos juntos. Si no sabemos el himno, meditemos en las palabras de Él y unámonos todos al unísono y adoremos a nuestro Señor Jesucristo, no para Él, sino para Él. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce su Salvador. Están en comunión, adoren al Señor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzados por su gran amor. Y con brazos abiertos. Esa es la buena noticia. Esa es la buena nueva. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos su temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, con nuestros defectos, rotos como estamos. Hoy nos acercamos sin temor, Él ha quitado sin ese temor. temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
ahora sí que hay un futuro. Amén. Esperanza fiel en su amor, Ya está el jubileo. confianza, El jubileo. Hay descanso en él. Hay descanso en él. Estamos ya de vuelta, hermanos. Gloria a Dios, alabado y bendito sea su nombre. Habiendo visto ya a la luz de los pasajes bíblicos antes leídos que por el pecado de uno, de Adán, todos heredamos una naturaleza pecaminosa. Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Esto no es solo una declaración bíblica ciertísima, es ciertísima, pero además es hecha por Dios mismo, no por ningún hombre, aunque solo basta muchas veces con que nosotros miremos lo que hay dentro de nosotros, de nuestros propios corazones, en nuestras propias mentes, nuestros pensamientos y nuestros deseos, para comprobarlo. Hagamos un autoexamen, como nos dice el apóstol Pablo, al igual que hizo el apóstol Pablo en Romanos 7:15, que es palabra de Dios, un espejo donde nosotros podemos mirarnos. Examinaos a vosotros mismos, dice 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, examinémonos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Todo el tiempo, mis hermanos, nosotros podemos vernos en la luz de la palabra como un espejo, y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo en el capítulo 7, versículo 15 de Romanos. Mira lo que escribió el apóstol Pablo, pluma apostólica, escrita en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, porque esta es una verdad bíblica para todos nosotros. Pues podemos ponerla en plural, porque lo que hago, porque lo que hacemos, no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo, exclamó el apóstol Pablo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y ahí pasamos al versículo 24, donde Pablo exclama. Ahí Pablo hace una exclamación, pero grande, grandísima, que todos la debiéramos de hacer. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En aquella época en que el pueblo de Israel estaba sujeto al imperio romano. Cuando alguien era acusado de asesinato, lo que hacían era que le amajaban el cuerpo del que había cometido el homicidio, amarraban ese cadáver en la espalda del que lo había cometido para que lo cargara sobre su cuerpo hasta que el cuerpo estuviese putrefacto. Mire al grado que Dios mismo compara el pecado sobre nuestras vidas. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí el apóstol Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué dar gracias por Jesucristo? Y lo llama Señor nuestro. Porque Pablo sabía que verdaderamente solamente la obra redentora de Cristo en el Calvario lo libró de la paga del pecado. No es que lo libraría, es que él sabía que lo había librado de la paga del pecado, que siempre ha sido, lo que dije de un principio, lo que dice la palabra, que siempre ha sido la muerte. Solo en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Perdónenme. Vamos a detenernos un momento a ver la definición de pecado. Aunque todos tenemos una idea bien clara, yo sé que traerá luz a nuestras vidas el definir dos tipos de pecado y un tercero que los resume los primeros dos. La definición bíblica más sencilla para el pecado es errar al blanco, fallar en términos bíblicos.
El blanco que no se consigue no es un blanco de paja, o sea, no es un blanco como un arco y una flecha que estás tirando a darle al blanco, o de madera o de cartón como se hace con tiro al blanco con las pistolas en la milicia, la policía, o simplemente tiro al blanco, o simplemente una botella. No, es el blanco o la norma de la ley de Dios. La ley de Dios expresa su propia justicia y es el estándar supremo para nuestro comportamiento. Es el estándar por el cual nosotros, y más el pueblo de Dios, debemos de regirnos. Cuando no damos en el blanco de este estándar de lo que Dios pide para nuestras vidas, o pide que no hagamos, que lo vamos a ver más adelante, pecamos. La Biblia nos habla de la universalidad del pecado, en términos de no dar en el blanco de la gloria de Dios. Vuelvo y repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Decir que nadie es perfecto o que errar es humano es reconocer la universalidad del pecado. Todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de Cristo, de su obra redentora. El pecado puede definirse como el no conformarse o el transgredir cualquier ley de Dios otorgada como la norma para las criaturas, para el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Hay tres dimensiones, como ya le dije, a esta definición. El no cumplir plenamente en algo que Dios nos ha mandado hacer, que eso es lo que llamamos pecado de omisión. Un ejemplo o dos ejemplos fáciles: se nos pide o Dios le ordena a su pueblo amar al prójimo y no lo hacemos, o más aún, orar por nuestros enemigos y menos lo hacemos. Dios no nos lo está pidiendo, Dios espera eso de nosotros. Está el pecado de transgresión. En este caso, hablamos de pecado de comisión, que los llevamos a cabo. Ejemplo: caminamos por donde no debemos de caminar o por donde no se nos permite caminar. Aquí la ley de Dios se pronuncia en términos negativos: no harás tal o cual cosa. Y nosotros hacemos lo que no está permitido, o sea que pecamos, transgredimos la ley de Dios. Y número 3, el pecado es una acción realizada por criaturas, fíjense, por criaturas, por nosotros, creado imagen y semejanza de Dios, no igual a Dios, a imagen y semejanza, que tienen uso, que tenemos uso de razón, porque somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Somos agentes morales libres, podemos tomar decisiones y podemos escoger entre el bien y podemos escoger entre el mal, porque tenemos una mente y una voluntad. Somos capaces de realizar acciones buenas. Pecamos siempre que hacemos algo que sabemos que está mal y elegimos desobedecer la ley de Dios. Y aquí, en mi opinión, esto es lo más devastador para un cristiano. Esto es lo más que contrista al Espíritu Santo y lo más que nos debe de quitar la paz. De donde más difícil se nos es salir cuando transgredimos la ley de Dios a sabiendas. Muchas veces nos encontramos justificando nuestro pecado. Todo el mundo lo hace, el gobierno no se va a enterar, es una pequeña mentira. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, cuando sabemos que no hay excusa. Pero algo bueno puedo ver yo en todo esto. Y tú dirás, pero hermano Jason, ¿cómo que tú puedes ver algo bueno en todo esto? Bueno, porque al que verdaderamente ha puesto su confianza en Cristo Jesús, tarde o temprano nos lleva de vuelta a los pies de Cristo en arrepentimiento. Y si vamos genuinamente conscientes que hemos pecado contra un Dios santo, 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 Dios nos dará la fuerza para aceptar las consecuencias o la disciplina del Señor, o en la mayoría de los casos, ambas, consecuencias y disciplina del Señor, porque el Padre que ama al Hijo lo disciplina. No por eso dejamos de ser hijos. Escuchen esto, no por eso que pecamos dejamos de ser hijos.
No, Él nos disciplina y esa disciplina muchas veces también trae consecuencias. Eso es muestra del amor eterno con el cual Él nos ama. Dios nos ama con amor eterno. Cito a Juan Calvino, dice, cito en un momento dado, todo pecado contra Dios. Mira lo que Juan Calvino dijo, todo pecado contra Dios es un pecado mortal, por cuanto merece la muerte. Y es verdad, la paga del pecado es la muerte, pero ningún pecado es mortal en el sentido que destruye nuestra justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Justificados pues por la fe. Si queremos ver este concepto más ampliamente, lo pueden ver en el capítulo 2 de Romanos, del versículo 1 al 11. Léanlo en su casa, Romanos 2 al 11. Una vez más, siempre lo digo, lo escucharán muchas veces, el justo por los injustos. El justo por los injustos, dando su vida por nosotros. La expresión más grande de amor. Y cuando nosotros comenzamos a ver esto a través de toda la palabra y a través de la Biblia, comenzamos a apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su gracia, un don inmerecido dado gratuitamente por medio de la fe. Hermanos, voy a pasar brevemente, ustedes no lo tienen que buscar, segunda de Samuel capítulo 12. La mayoría de los cristianos conocen esta historia, la historia de David y Betsabé. Para los que no la han escuchado, se las voy a simplificar porque lo más importante en este momento ahora mismo no es el contexto histórico, pero sí, David, el rey que tuvo Israel, el más justo, donde la nación fue más próspera, un hombre, un rey que Dios lo llamó conforme a su corazón. Y él pecó con ella en adulterio. Vamos a considerar estos pasajes bíblicos y vamos a considerar las consecuencias terrenales del pecado. Las consecuencias, además de la muerte, hay consecuencias terrenales que muchas veces nosotros no tomamos en consideración, que pueden traer no solo nuestras vidas, sino a todo nuestro entorno, al entorno familiar, al entorno social, en nuestros trabajos, en el eclesiástico, en lo personal. Vamos a considerar este pasaje bíblico en 2 de Samuel 12. Vamos a comenzar desde el versículo 10. Ya David y Betsabé habían pecado. Dios se lo reveló al profeta Natán. El profeta Natán le vino a él con una parábola. Lo pueden buscar ustedes y verlo en sus casas ya desde el capítulo 11. David lo hizo en oculto, pero Jehová se lo reveló al profeta. El profeta le vino con una parábola a David y le dijo: mira, un hombre rico mató una oveja teniendo un montón de ovejas, cogió la de un hombre pobre que solamente tenía uno, le mató la oveja para servírselo a una visita. Y David mismo dijo, él se enojó, él dijo, ese hombre es digno de muerte. O sea que ya David él mismo había pronunciado sentencia sobre él mismo, lo que él merecía, porque el profeta le dijo, ese eres tú, por el pecado que él había cometido en adulterio con Betsabé. Pero vamos a considerar desde el versículo 10 en adelante. Ya el profeta le declaró todo esto y le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Vemos aquí, ¿qué dice el versículo 10? ¿Qué hizo David? Dice, por cuanto me menospreciaste. ¿Qué menospreció David? David menospreció la ley de Dios. Él menospreció a Dios mismo al menospreciar la ley. Y podemos ver ya desde el capítulo 3 en adelante cómo la espada jamás se apartó de la casa de David. Jamás. Historias trágicas. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa,
y tomaré tus mujeres, mira lo que le dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto es algo increíble. David jamás se imaginaba que las consecuencias iban a comenzar de esta manera. En el versículo 11, ya en el capítulo 16, del capítulo 16, versículo 22 en adelante, se está cumpliendo este castigo. Porque miren esto, entonces pusieron para Absalón, su propio hijo, una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón, o sea que se acostó, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Este es su propio hijo tratando de usurpar a su propio padre del trono, de su reinado. Aunque ya desde, como se los dije, desde el capítulo 13 comienzan a verse los disturbios en la familia de David. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y se cumplió, porque lo que Dios dice se cumple. Versículo 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Él admitió su pecado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sobre el versículo 13, ¿qué dice David a Natán? Pequé contra Jehová. Y el profeta Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. David reconoció su pecado y nosotros reconocemos nuestro pecado. Reconoció que pecó contra Dios. Y nosotros reconocemos que cuando pecamos contra Dios y se arrepintió. Al igual que David, nosotros podemos arrepentirnos y hallar gracia a los ojos de Jehová. Aún así, Dios dictaminó cuáles serían muchas, pero muchas de las consecuencias por su pecado. Vamos al versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, o sea, Betsabé, había dado a David, y enfermó gravemente. Fueron muchas las consecuencias del pecado de David, y otra era que su hijo moriría. David se arrepintió y obtuvo el perdón de Dios, ya que por la ley de Moisés, él debía de haber morir. Ambos debían de haber morir, él y Betsabé. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adulterio y la adúltera ciertamente han de morir. Así que aquí podemos ver la salvación del hombre por gracia, aún desde el Antiguo Testamento y mucho antes del reinado de David, desde el Génesis. Cuando vamos al capítulo 11 de Hebreo y vemos los héroes de la fe, todos del Antiguo Testamento, podemos ver que la gracia siempre, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. El castigo de David, lo que él se merecía era la muerte, mas sin embargo aquí quien va a morir es su hijo. Ya que el que a David se le dijera que no moriría, no era una muerte inmediata o próxima, ya que sabemos que David murió en una edad avanzada. Primera de Crónicas 13 dice, murió en buena vejez y lleno de años, de riquezas y de gloria. Y su hijo Salomón, que fue el cuarto hijo que tuvo con Betsabé. Fíjese, David tuvo 3 hijos más con Betsabé antes que le naciera Salomón, que fue el que le sucedió en el reinado. Él fue el que heredó el trono de Israel. Salomón reinó en su lugar. Más bien implica que seguía siendo hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Vamos al versículo 15. Y vamos a volver a lo del hijo. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Es chocante, en este versículo 15 dice, es chocante a primera instancia que en vez de morir David, muriese su hijo. Yo estoy seguro,
que si Dios le hubiese dado a escoger a David entre su vida o la vida de su hijo, David hubiese escogido su propia vida. Le hubiese dicho a Dios: no, toma mi vida y permite que mi hijo vive. Pero meditemos por unos segundos. Dios es un Dios justo y muchas veces pensamos que somos más justos que Dios, pero esto no lo dice la palabra. Pero yo, mirándolo por encima, yo puedo decir mi opinión, no bíblicamente, no añadiéndole ni quitándole a la palabra, pero bíblicamente, conociendo yo un poco el contexto histórico donde todo esto sucedía. ¿Cómo habría sido la vida de este niño de haber vivido, nacido de adulterio, en medio de hijos legítimos? En medio de hijos legítimos que tenían derecho a la corona. O sea, este niño que iba a nacer del adulterio, él también iba a heredar, igual que ellos. Y tal vez hubiese tenido herencia al trono. Dios lo hubiese levantado como rey. Él hubiese nacido en medio de todo el caos. Hubiese sido parte de todos los conflictos familiares que alcanzaron a David y su familia por un solo pecado. El pecado que concibió con Betsabé. Dios aún tenía trabajo para David con propósitos eternos. Las naciones vecinas paganas pudiesen haber pensado en un Dios que recompense el asesinato. Todos luego se enteraron de esto, y el adulterio, dándole un heredero al rey. La muerte de un niño siempre es trágica, pero el desprecio a Dios acarrea muerte no solamente para el hombre ni para un niño, sino para naciones enteras. Aun cuando Dios perdonó inmediatamente el pecado de David, Dios no anuló todas las consecuencias. Y vamos a terminar leyendo del 16 al 23. Dice: entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió, o sea que ayunó, ni comió con ellos pan. Ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, o sea que se perfumó, se puso lo mejor que pudo y cambió su ropa y entró a la casa de Jehová. Él entró al templo, a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por cuanto aún el niño viviendo ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver a mí? Recuerden esto: ¿podré yo hacerle volver a mí? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Estamos viendo, ¿verdad, hermanos? Que, miren, el arrepentimiento genuino de David demuestra lo que la Biblia misma afirma sobre él: un corazón conforme al de Dios. Él sabía y conocía la misericordia de Dios, y David mismo la había practicado. Había sido misericordioso con sus enemigos innumerables veces. Vayan a las crónicas, vayan a los libros de los reyes, primera y segundo de Reyes, y ahí lo pueden comprobar. En segundo de Samuel también lo pueden comprobar. Y por eso ayunó y clamó, sabiendo que había posibilidad que el niño viviera. Pero David también conocía la justicia de Dios, y cuando el Señor ejecutó su justicia, David la aceptó con humildad. La gran mayoría de nosotros tendemos a ver un solo lado de Dios,
o vemos solo su misericordia o vemos solo su justicia. Pero David conocía bien a Dios y él apreciaba tanto la misericordia de Dios como la justicia divina. Y esto con humildad. Eso él lo hizo con humildad. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amor, misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos son ejemplos de los dos atributos de Dios, de la misericordia y la justicia juntos. Salmo 89:14, justicia y juicio. Miren qué cosa más grande. Dios es un Dios justo y un Dios misericordioso. Justicia y juicio son el cimiento. Este es el fundamento de tu trono, del trono de nuestro Dios. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, y esto es inmutablemente, o sea que Dios no cambia, sigue siendo así. Jeremías 9:24, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio. Vieron que no lo están separando, ninguno de estos versículos bíblicos lo están separando como nosotros lo hacemos la mayoría de las veces, que separamos o vemos la misericordia de Dios o vemos el juicio de Dios, cuando la gran mayoría de las veces ellas van ambas de la mano. Y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Salmo 35, Salmo 36, Salmo 85, Salmo 101, Salmo 103, Oseas 12. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde más podemos ver más concretada la justicia y la misericordia de Dios expresada? Yo pudiese haber buscado montones de versículos, pero solamente lo que tenemos que mirar, la cruz del Calvario. Ahí se mostró la misericordia de Dios. Misericordia hacia quién? Hacia nosotros, su pueblo. ¿Y dónde mostró su justicia? Imputándole a su Hijo nuestros pecados, y el Hijo voluntariamente cargando sobre él nuestros pecados, recibiendo el castigo que usted y yo nos merecíamos para perdón de pecados y vida eterna. Ahí ellas dos se consolidan, la misericordia y la justicia de Dios. Donde mejor la podemos ver expresada es en la cruz del Calvario. Estamos viendo el panorama. Estamos viendo el panorama a la luz de nuestras vidas. Lo que yo he leído, este capítulo de la Biblia, estamos viendo esto a la luz de nuestras vidas. Estamos comenzando a ver que siempre, pero escúchenme, no a veces, siempre es mejor obedecer a Dios que dejarnos llevar por nuestros propios deseos. Vemos la importancia de detenernos en cada instante y procurar mantener nuestra mirada en Cristo. Porque miren, mis hermanos, ¿por qué David cayó en este pecado? Que yo no digo un pecado horroroso, terrible, feísimo. ¿Por qué cayó? Porque él quitó su mirada de Cristo. Sabíamos, los cristianos sabemos la historia más completa, pero él no estaba donde él tenía que estar. Él estaba, como quien dice, de vacaciones, y él se fijó en Betsabé desde el techo de su casa y la vio ella desnuda bañándose, y por ahí entró el deseo por sus ojos. Entró el deseo hasta que él hizo lo que hizo. Una vez, pero sabemos que David no continuó en su pecado. Él falló y pecó en adulterio una vez, pero no fue un pecado que lo esclavizó. Pero nosotros tenemos pecados que nos están esclavizando, porque podemos fallar y de seguro vamos a fallar. Pero donde tenemos que verdaderamente centrarnos es en los que nos esclavizan, sino que cayó en él. ¿Por qué? Porque quitó su mirada de Cristo y la fijó donde no la tenía que fijar. Del versículo 16 en adelante vemos que David rogó a Dios por el niño y ayunó postrado en tierra por 7 días. Aún así el niño murió. Sus siervos fueron testigos de esto, pero podemos ver que una vez el niño murió, David se levantó, se lavó, se bañó, se ungió, se cambió de ropa, dando a entender
que había permanecido con la misma ropa por 7 días. Esto lo escribí yo asumo esto. Si él ayunó y lloró a Dios por 7 días y la palabra dice que se cambió de ropa, bueno, pues yo puedo entender que tal vez, vamos a dejarlo ahí, que tal vez estuvo con la misma ropa por 7 días y entró a la casa de Jehová y adoró. Luego fue que comió. ¿Qué nos demuestra esto? Que David aceptó la voluntad de Dios. Sabía que era un Dios santo, un Dios bueno y un Dios misericordioso, pero también aceptó el castigo y disciplina de Dios sin cuestionarlo. Yo creo que ya David entendía lo que dice Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados para propósitos eternos. Dice en el versículo 23, David le dice a su siervo: ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí también podemos ver la gracia de Dios. Este niño fue a la presencia de Dios, y David también fue a la presencia de Dios. David sabía que Dios lo había perdonado y sería recibido en gloria. No todos lo entendemos, pero muchas veces pensamos que somos, como dije anteriormente, más justos y misericordiosos que Dios mismo. No podemos olvidar que uno de los nombres dados a Jesús era hijo de David, o sea que el Mesías iba a venir del linaje de David, porque de su linaje vendría el Mesías Cristo. ¿Qué más podemos reflexionar, mis amados hermanos? Cuando pecamos, no sabemos qué consecuencias concretas traerá. No lo sabemos. Muchas veces no solo pecamos contra Dios, eso de por sí, que cada vez que pecamos es contra Dios que pecamos, pero también pecamos contra nuestra propia familia, pecamos contra nuestros hermanos en la fe y aún contra los impíos. Siempre vamos a pecar porque Dios en su ley lo encerró todo bajo pecado, para que conociéramos el pecado y veamos la necesidad de Cristo en nuestras vidas. No solo aprendemos de esta historia, porque también todo lo que se escribió en la Biblia se escribió para nuestra enseñanza. Cada vez que leamos la palabra, busquemos a ver qué Dios nos quiere enseñar. Consideremos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas y verdaderamente pensemos en la infinidad de consecuencias que trae el pecado. No vale la pena, mis hermanos, satisfacer nuestros propios deseos carnales, ceder a la tentación, al orgullo, a la soberbia, a la mentira. Esto es como una cadena, empieza por aquí y es como cuando uno suelta una bola de nieve en el tope de una montaña. Lo hemos visto en muchas películas, muñequitos en la televisión, cómo se va volviendo más y más grande y más grande y más grande, crece. No podemos ceder a la tentación. Usemos todos los medios de gracia disponibles cada día, todos los días, la oración, la lectura de la palabra, el arrepentimiento del más mínimo detalle de nuestras vidas, de todos nuestros pecados. Que estas van a ser nuestras guías para mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Otro ejemplo de la necesidad de Cristo, el haber venido y morir en la cruz y tomar nuestro lugar. Él tomando nuestro lugar. Bendita gracia, bendita misericordia. Todo el amor de Dios expresado allí en la cruz del Calvario. Que todos nuestros caminos nos guíen a Cristo. Todos nuestros caminos nos guíen a Cristo. ¿Cómo responderemos a esto? ¿Cómo responderemos a esto? Miren, mis hermanos, meditemos antes de responder, porque vamos a responder de la misma manera que David respondió cuando pecó y aún después de pecar. Reflexionemos antes de pecar las consecuencias que esto trae a nuestras vidas, al prójimo. Ofendemos a Dios. Pero lo más grande
como humanos que somos, estando con los pies en esta tierra, aún siendo salvos, el mundo quiere algo que nosotros podemos tener y muchas veces lo perdemos porque fallamos en esto, y es que para que Filipenses 4 se cumpla en nosotros, la paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros tenemos que tener cuentas claras con Dios. Y nosotros debiésemos de aborrecer el pecado tanto como Dios lo aborrece, tanto que llevó a su propio Hijo a la cruz del Calvario. Siempre ya he recibido críticas han habido hermanos que me dicen, yo he escuchado, ya me han dicho, no llores tanto en los programas porque me haces llorar. Pero es que es imposible no llorar ante tanto amor, tanta misericordia y a la misma vez reconocernos pecadores y merecedores de tanta gracia. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios también es justicia, es fuego consumidor. Y lo más que a mí me importa de todo esto, después de dar a conocer el Evangelio y a Cristo Jesús, es todos ustedes aquellos que todavía no se sienten parte del pueblo de Dios, que saben que aún no son hijos de Dios. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. De seguro ya Dios ha estado hablando a tu corazón, ahí donde tú estás. Clama a Dios. Él va a escuchar tu ruego. Él va a escuchar tu ruego y Él no te va a dejar en el aire. Yo sé que Él se va a encargar de ti. Tú solamente confiésale tus pecados y déjale saber que tú lo necesitas tanto, tanto como lo necesito yo. Y lo necesitamos todos nosotros aquí. Y vamos a responder a Dios todos juntos, mis hermanos. El Salmo 51, este salmo lo escribió David. Una súplica por misericordia, perdón y limpieza. Dios quiere que nuestros corazones sean rectos. Este salmo lo escribió David después de haber pecado de la manera que pecó en ese episodio con Betsabé. Respondamos juntos con el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícanos, Señor. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávenos, Señor, y seremos más blancos que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El mundo verá lo que Dios ha hecho en tu vida y verán la obra redentora de Dios en tu vida. Y ellos también vendrán a creer por el testimonio de Cristo y por el testimonio que tú des con tu vida. Líbrame de homicidios, oh Dios. Y aquí homicidios, líbrenos, Señor, de menospreciar al prójimo. Líbrenos, mi Señor amado, de menospreciar a nuestros hermanos. Oh Dios, Dios de mi salvación, Dios de nuestra salvación,
Cantará mi lengua tu justicia, y que cante. Podemos cantar con gozo, hermano. Aunque yo lloro, no todos los llantos son de tristeza, son de alegría, porque puedo ver la obra redentora de Cristo por mí, por ustedes y por todos nosotros. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, a tu pueblo. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces nuestras obras, una vez hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo, esas obras entonces sí tienen valor para dar a conocer a Cristo, para que el mundo vea lo que Él ha hecho en nuestras vidas y den gloria a Dios. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bendito eres tú, mi Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Vamos a orar todos los creyentes que estén escuchando esto. Vamos a clamar por nuestros familiares. Vamos a clamar por nosotros mismos. Vamos a clamar por los que están escuchando la palabra, que no se han arrepentido de sus pecados. Y si has escuchado este mensaje, recíbelo con amor, que sea de salvación para tu vida. Gózate en Cristo Jesús. Hay dos destinos: vida eterna con Cristo Jesús o condenación eterna en el infierno. Yo te tengo que decir las dos verdades, porque si no yo te estaría mintiendo. Hay dos caras de la moneda. Yo se lo decía a un joven amigo mío, ayer mismo se lo escribí por Messenger, le dije: mi hermano, tú sabes que yo te amo, pero aquí hay dos caminos: o estás con Dios o estás con el diablo. Él me escribió para atrás: yo lo sé, Jason, y me puso unos emojis de que estaba triste, pero no se decidió. Yo le escribí para atrás: pero no esperes, porque Cristo puede venir hoy en lo que tú piensas si te decides o no. Porque esa es la verdad. Cristo está a las puertas y puede venir en cualquier momento. Nadie habló más en la Biblia. No se supiese tanto del infierno si no es a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Ni los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles, ni los demás escritores de la Biblia hablaron tanto del infierno como Jesús habló del infierno. Jesucristo habló más del lago de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. Habló más de eso que del reino de los cielos. Búsquenlo. Pero Dios es un amor de misericordia que no te va a menospreciar. Oh Padre Santo, Padre bueno, estamos ante tu presencia orándote, mi Señor. Orándote, mi Señor amado. Oh mi Dios, una vez más pidiéndole perdón por todos nuestros pecados, mi Dios, pidiéndole perdón, mi Dios. Oh mi Dios amado, pero sobre todo dándole gracias, mi Señor, por su sacrificio en la cruz del Calvario, mi Dios. Háganos entender, mi Dios amado, que cada uno entendamos, mi Dios amado, la seriedad de este asunto, mi Dios. Que esto no es cosa de juego, mi Señor amado. Mire, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Oh Padre Santo, tenga misericordia, mi Dios, y que nosotros podamos compadecernos de ellos también, mi Señor amado. Y predicarles el Evangelio, confiando, mi Dios, de que usted hará la obra, mi Señor. De que usted hará la obra, mi Señor amado. Gracias por su regalo, por ese don tan inmerecido, mi Señor. Por su gracia, mi Señor, te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Que cada uno de nosotros, mi Dios, podamos servirle en espíritu y en verdad, mi Dios amado. Y que la próxima vez que vayamos a pecar, mi Dios, o pequemos,
que de seguro pasará, mi Dios, también podamos tener la humildad que tuvo David, mi Señor amado, de aceptar las consecuencias y su justicia, mi Dios, con humildad, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, mi Dios? Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, mi Señor amado, amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Segunda de Samuel, capítulo 12. Vean Romanos capítulo 3. Meditemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esto no se trata del programa El Deseado de las Naciones. Esto no se trata de la emisora Canal Palabra Viva. Esto se trata de Cristo. Como dije al principio del programa, un mensaje con urgencia. Porque verdaderamente Cristo está a las puertas. De corazón, de todo mi corazón, reciban un abrazo desde Puerto Rico. A los hermanos que siempre nos apoyan, que oran por mí, por nosotros. Al hermano Roberto le quiero dar las gracias por la ayuda técnica que me provee. A todos los hermanos de la emisora, a Víctor, a Ingrid, Angélica. Al hermano Andrés, que comenzó con un programa nuevo, excelentísimo, muy edificador. Quiero darle gracias a todos porque Dios me ha rodeado, yo miro y Dios me ha rodeado de pueblo suyo. Quiero darle gracias a mi pastor José Vélez Gallego, al pastor Jeremy Blanco en Cuba, al pastor querido y mi profesor desde Esmirna, la misión Esmirna en Quito, Ecuador, Armando Ulises, presbítero. Pastor, le amo. Y no puedo dejar atrás a mi hermano, que es el que está ahí cada momento, aunque está en el campo misionero, en Paraguay, en cualquier momento tiene una palabra de aliento para mí. Porque Dios me ha rodeado de gente que me han ayudado. Este caminar no es para caminarlo solo, no se puede caminar solo. Con Cristo se puede, pero nos necesitamos los unos a los otros. Y como yo siempre digo, para edificación, no para destrucción. Que el Señor les bendiga y reciban un abrazo, y será hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Como siempre les digo, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Oh
En Radio Canal Palabra Viva, la invitación es a sintonizar el programa El Deseado de Todas las Naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Transmitido todos los domingos a las 21 horas. Invita y conduce desde Puerto Rico, Jason Grover.